A través de nuestra página web y en nuestra programación. Está con nosotros la ex asambleísta y hoy candidata a la asamblea por la provincia de Bolívar, Mireya Pazmiño, a quien le damos la cordial bienvenida. Abogada, buenas noches. Buenas noches, licenciado Germán. Un saludo a toda la provincia de Bolívar, a sus 7 cantones, 19 parroquias y a todo el Ecuador entero, quien está conectado. Muy bien, bueno, primero muchas gracias por aceptar la invitación. Con usted inauguramos esta ronda de entrevistas a los candidatos asambleístas. ¿Se podría decir que ya Mireya Pazmiño es candidata o precandidata todavía? Bueno, está ya para la calificación. Tengo entendido que el día de mañana se reúne ya el Consejo Nacional Electoral y ahí estarán pasando o revisando todos los documentos para la aprobación de la candidatura. Muy bien, ahora con una novedad, Mireya Pazmiño fue candidata de Pachacuti hace 4 años ya casi, y hoy Mireya Pazmiño se va por la Revolución Ciudadana. Fue expulsada, usted creo que la expulsaron como unas 3 o 4 veces. Bueno, ustedes saben que fui invitada a conformar la lista de asambleístas del movimiento Pachacuti. Y sí, ya en la Asamblea Nacional surgió el primer inconveniente, que fue la posición en las comisiones, cuando me nombraron presidenta de la Comisión de Régimen Económico y no permití que uno de los responsables del feriado bancario, como fue Diego Ordóñez, ocupe la presidencia. Es ahí que comenzó con la primera expulsión de los dirigentes, ¿no? Bueno, me expulsaban, no soy adherente al movimiento, como le dije, fui invitada nada más, pero sí, me expulsaban, mandaban los documentos de expulsión sin seguir tampoco el debido proceso. Doctora, abogada, perdón, ¿cómo es la génesis de esta expulsión? Creo que hubieron acuerdos con Pachacuti, con la derecha ecuatoriana, y ahí tenía que ser Ordóñez el presidente de la comisión. Algo de eso pasó, ¿no? Bueno, claro, en el primer momento, en el pleno de la Asamblea Nacional, había que elegir las autoridades de la Asamblea Nacional y se llegó a un acuerdo de elección de autoridades. Y es así que se votó por en ese entonces, la presidenta Guadalupe Llori y el CAL. Luego la conformación de las comisiones, y en la conformación de las comisiones creo que han seguido los acuerdos, ¿no?, de ciertos dirigentes, y ahí estaba el acuerdo para que se pueda votar. Que se planteaban. No nos han comunicado, no nos decían absolutamente nada y creo que tampoco revisaban, ¿no?, quiénes eran las personas. Y como le dije, estaba Diego Ordóñez y sabemos lo que es Diego Ordóñez, un neoliberal y que fue el causante del feriado bancario en el Ecuador. Entonces yo no podía votar por el señor. Y en la mesa de la comisión votaron para que Mireya Pazmiño sea quien presida la Comisión de Régimen Económico. Entonces ahí comenzaron. Ahí fue la primera expulsión que comenzó dentro del movimiento Pachacuti. Luego vinieron. a usted le pusieron en el grupo de los rebeldes, ¿cómo es que se llamaban los rebeldes? Sí, éramos los rebeldes, ¿no? ¿Quiénes eran los rebeldes de Pachacuti? Bueno, hubieron unos 8 compañeros que conformamos y que nos nominaron de esa forma, de rebeldes, porque no obedecimos a los acuerdos por debajo de la mesa que hacían ciertos dirigentes con el voto de la bancada del movimiento Pachacuti. Recuerde usted que hubo un proceso de fiscalización a Lazo en el de Pandora Papers. Habían las evidencias y fue el movimiento Pachacuti quien dio el apoyo y el respaldo para que no hubieran los votos para la primera sanción hacia el presidente, hacia Lazo. Ahí surgió esto de los rebeldes, cuando 8 de los compañeros no dimos ese respaldo o ese apoyo hacia esa dirigencia dentro que del estaban pacto ya en con la acuerdos. derecha, se puede decir. Se veía claramente que había un acuerdo con Lazo de los dirigentes de Pachacuti y algunos asambleístas también dentro de la bancada. Luego, de igual manera, vino algunas otras acciones, el caso de María Belén Bernal. Después vino igual la posición de lo que es el superintendente de bancos, y luego también estas leyes, unas leyes nefastas que envió Lazo a la Asamblea Nacional, una ley en la que venía con retroceso de derechos hacia los trabajadores, recuerda usted, Germán, y Mireya Pazmiño propuso el archivo de ese proyecto de ley. Habían los acuerdos, como le dije, de ciertos asambleístas, ciertos dirigentes que no querían que Mireya Pazmiño estés en favor del pueblo ecuatoriano, que vaya por encima de mis principios.
Y yo no estoy para eso. Yo no estoy para negociar con la sangre de la gente que ha estado en las luchas, que ha estado en la resistencia. Las bases me han dado el respaldo y hasta el día de hoy tengo el respaldo de las bases. Ahora, muy difícil estar en un movimiento, entre comillas, de izquierda, pero a la luz pública más tendía a ser aliado de la derecha, de Creo, de Social Cristianos, de ADN, en ese entonces creo que no todavía, pero... Creo. Sí, entonces, pero y los rebeldes básicamente eran los asambleístas que más tendían a la izquierda, ¿no? Así es. Bueno, no tendían, ¿no? Teníamos los principios muy firmes, muy convencidos de que no podemos nosotros dejar pasar proyectos de ley en contra del bolsillo de los ecuatorianos. Uh-huh. Después vino ya el juicio político a Lasso. Y en el juicio político a Lasso incluso ya no solo me expulsaron nuevamente del movimiento Pachacutic, sino también de la bancada de Pachacutic. Uh-huh. Y recuerde usted que salió ya ahí una lista de asambleístas del movimiento Pachacutic que salían a darle el apoyo y el respaldo a Lasso, sabiendo de todas las denuncias que tenía. Hagamos acuerdo de nombres. No recuerdo, podría ser mal en darle los nombres, pero hubieron como cerca de 15 asambleístas de la bancada de Pachacutic dándole el apoyo a Lasso para que no iban a votar en favor del juicio político. Y yo fui directamente a coordinar con la CONAI, con el compañero Leonidas Issa. Un compañero que se ha mantenido firme en los principios, y no es que el movimiento Pachacutic es de derecha. Sus principios son claros: no al neoliberalismo, a la lucha social, a la igualdad, a la distribución equitativa de las riquezas del Estado. Pero son ciertos dirigentes que negocian con la derecha, y eso hay que reconocerlo. Y es por eso que a Mireya Pazmiño no solamente me expulsaron 1, 2, 3, 4 veces, y después incluso hasta de la bancada. Y fui a coordinar directamente con la CONAI y con el compañero Leonidas Issa. Sacaron incluso ellos un apoyo, un respaldo, una resolución en todo lo que se estaba haciendo en la Asamblea Nacional. Bueno, Mireya Pazmiño se constituye hoy por hoy en una figura nacional, ¿no? Porque meterse a luchar contra el poder le dio bastante visibilidad, pero muchos problemas, Mireya. Sí, vinieron bastantes amenazas, persecución, denuncias de toda clase, y fue fuerte, no solamente contra mí, se metieron con mi familia, pero Mireya Pazmiño sigue aquí, de pie, no me han doblegado. Todo siempre he estado dispuesto a colaborar en cualquier investigación en fiscalía, y como le dije, Mireya sigue aquí en la provincia de Bolívar, y estas autoridades, ¿dónde están, no? ¿Hay investigaciones todavía en pie contra Mireya Pazmiño? Hay 2 investigaciones que se han quedado solamente en el inicio, ¿no? Una investigación presentada por Fernando Villavicencio y otro por Ricardo Vanegas, y sabemos lo que han sido, ¿no? Han sido los mayores defensores cuando estuvimos en el gobierno de Lasso. Bueno, en ese entonces no se conocían las joyitas de Villavicencio antes de su fallecimiento. Bueno, han salido a la luz de varias investigaciones, en algunos casos que ha abierto de investigación Fiscalía, y bueno, hay conversaciones, hay chat, hay muchas cosas. Recuerde usted también que me comenzaron a hablar sobre un informe que se hizo en la Comisión de Régimen Económico, el informe de la empresa pública Flopec, una empresa en la que se escuchó en los audios Hernán Luque Lecaro, que está ahora en Argentina, que hasta el día de hoy no hay la extradición del señor, pero que este señor se escucha en unas conversaciones con el cuñado de Lasso y Rubén Cherres, que la plata en Flopec se llevaban en sacos y que era una mina de diamantes para ellos. Yo hice un informe de investigación y se mandó ese informe al gobierno de Lasso, que por favor revise. Cierto que hay utilidades, pero puede haber aún más, y que se revise cada uno de los contratos. Pero la gente y el relato por defender al presidente dijeron que en primer lugar que ese informe iba a salvar a Lasso del juicio político. Luego se dieron cuenta que no, porque ese informe fue enviado a Lasso diciéndole que se están robando la plata en la empresa pública Flopec, y de igual manera se envió a Fiscalía y a Contraloría. Pero dijeron que el informe iba a salvar a Lasso. Se dieron cuenta que no fue así. Luego dijeron que el informe no era hecho en la Comisión de Régimen Económico. Y luego surgió varios relatos para salvar a Lasso. Y no les importaba meterse
con la honra y la dignidad y el trabajo de todo un grupo que es en la mesa legislativa en la que se aprobó ese informe. Un informe que demostraba que se estaban robando la plata de Flopec. ¿Cómo fue la y por denuncia? eso salen y hablan ahora de este contrato de Amazonas Tankers. Recién hice una denuncia en Fiscalía porque es Amazonas Tankers quien me amenaza de muerte porque me quise bajar ese contrato, porque son todos los contratos están con muchos actos de corrupción, con muchos, y hay que revisarlos, y a todas las autoridades y al gobierno, que estoy muy seguro que el gobierno de Luisa se tendrá que hacer una revisión de todos los contratos que estén en la empresa pública Flopec y se hará una fiscalización en la Asamblea Nacional. Ahora, abogada, el tema de la denuncia en contra del presidente Lasso, a usted le trajo muchos inconvenientes. Sabemos que Villavicencio, antes de su muerte, hizo algunas aseveraciones. Cuando usted pidió la réplica, lamentablemente en esos días así es. Fue asesinado. ¿Qué se tenía que decir por parte de Mireya Pazmiño en ese caso? Bueno, había, aparte del juicio político, que fui una de las proponentes del juicio político en la Asamblea Nacional, también hice una denuncia en Fiscalía. Fiscalía se ha entregado algunas pruebas, entre ellos un informe en el que se habla de delincuencia organizada y de narcotráfico. Pero Fiscalía me ha dejado afuera como actora, como denunciante de esta denuncia a Lasso. Hasta el día de hoy no sé cómo estará. He pedido que se me informe cómo está la situación. Usted puso la denuncia y le sacaron. Yo puse la denuncia y me sacaron. Yo puse una acción de protección. Porque usted recuerde cuando hubo otras denuncias en Fiscalía, hasta el final ha estado la persona que presenta la denuncia. Pero aquí me sacaron como denunciante. ¿A qué le tenían miedo? ¿A qué le tienen miedo? Si es inocente, no deben tener miedo. Pero las pruebas existen, Germán. Se presentó todas las pruebas hechas, no solamente la policía aquí en el Ecuador ese informe, también lo hicieron con ayuda internacional. Mireya Pazmiño, una asambleísta incómoda para el gobierno de Guillermo Lasso. Bastante incómoda, porque sí alzaba la voz, denunciaba los actos de corrupción, le denuncié todas la incompetencia de su gobierno. Fue a la Comisión de Régimen Económico, el Presupuesto General del Estado, y denuncié que no se estaba cumpliendo con lo que dice la Constitución. No había el suficiente presupuesto para lo que es salud, para lo que es educación, para lo que es seguridad. Denuncié también que no se estaba otorgando presupuesto para proyectos, no había inversión pública, no se estaba realizando obra pública en el Ecuador, aumentaba la deuda, pero no decían tampoco para qué era la deuda. Y hasta el día de hoy no hemos visto para qué ha sido utilizada esa deuda en los gobiernos, en el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lasso, en el gobierno de Noboa. No hemos visto hasta el día de hoy dónde fueron a parar los 45,000 millones de dólares que se han endeudado estos gobiernos. Ahora, Mireya, ¿cómo sucede esto de su transición o su salida ya nos ha explicado que nunca fue afiliada al movimiento, o fue adherente al movimiento Pachacutic, sino fue invitada, pero esto nota que usted recibió la confianza, por ejemplo, de Leonidas Issa? ¿Cómo queda la relación con Leonidas Issa luego de su encajonamiento ya en otro movimiento de izquierda, que es lo coherente según mi pensamiento? Hay una relación muy buena con el compañero Leonidas Issa. Usted sabe, Leonidas Issa es uno de los referentes de la lucha social en el Ecuador, y de igual manera siempre también tengo que reconocer como político uno de los referentes políticos acá en el país, el presidente Rafael Correa. Y la relación con el compañero Leonidas Issa fue de trabajo en la Asamblea Nacional, con todo lo que se estaba haciendo, ¿no? En el juicio político a Lasso, tuve todo el respaldo de la CONAIE. De ciertos sectores de Pachacutic, a Mireya Pazmiño la acusaban de correísta, a Leonidas Issa de correísta. ¿Qué de verdad hay en eso? Mire, yo estuve en el movimiento Pachacutic porque uno de los principios es no al neoliberalismo, y la lucha contra el neoliberalismo han venido estos ataques, y piensan que con nombrarnos de correístas o de irse con ese relato, ¿no?, de correísmo, anticorreísmo, de sembrar el odio, piensan que vamos a dejar nosotros nuestros principios de luchar por el pueblo ecuatoriano. Mireya Pazmiño es incómoda para Pachacutic de Bolívar.
para ciertos dirigentes, No le invitaron, nos dijeron, mire, Mireya ha hecho un gran referente, nos representó bien como provincia. No, como usted dice, parece que para ciertos dirigentes sí soy incómoda porque voy a dar la pelea, yo no me vendo. Yo no estoy para llegar a acuerdos con el neoliberalismo. Yo no estoy para estar vendiendo la lucha de nuestros hermanos, esa lucha social que han tenido hasta muertes en las calles por defender nuestros derechos de todos los ecuatorianos. Yo no estuve para estar negociando con eso. Y eso a ciertos dirigentes sí les incomoda y les molesta. Bueno, de hecho ha habido muchas denuncias que, por ejemplo, la ex asambleísta y ex presidenta de la Asamblea, Yori, incluso tenía cargos de gobernaciones, jefaturas políticas, tenencia con el gobierno de Guillermo Lasso. Mire lo que fue Lasso. Yo fui una de las proponentes para que salga esa señora de la presidencia. Y no solamente de la presidencia, también yo apoyé para que salga como asambleísta porque hubieron denuncias y hubieron todas las pruebas necesarias. Y ahora vemos, era la alfombra de Lasso en la Asamblea Nacional. Y ahora vemos lo que es la señora Yori. Está de candidata de Lasso. Candidata de Lasso, de un banquero, de quien ha venido a burlarse y a empobrecer al pueblo ecuatoriano, a la provincia de Bolívar. ¿Cuántos compañeros de las bases, cuántos compañeros de las comunidades no están endeudados en la banca y no han ido a quitarles lo que tienen? Porque no les pagan, porque los intereses son muy altos. Es un abuso de la banca privada hacia todos los compañeros y es una vergüenza que una compañera de Pachacuti esté de alfombra de Lasso y ahora de candidata. Sin principios, ¿no? Ahí se confirman los derechizados que son ciertos personajes de Pachacuti. Por eso ahí se confirma que Mireya Pazmiño tuvo la razón. ¿Cómo fue la relación? En la Asamblea Nacional. Mireya, ¿cómo fue la relación de Pachacuti con Mireya Pazmiño, hablando ya del contexto provincial? Como dije en un momento, fue incómoda, hubo buenas relaciones con Pepe Chimbo mismo y los dirigentes. No, siempre ha habido un diálogo acá en el movimiento con las bases. He sido muy próxima a las bases, me recibieron con los brazos abiertos, me han dado el apoyo y el respaldo cuando estaba en el juicio político a Lasso. Luego vino la disolución de la Asamblea Nacional por la cobardía de Lasso de no enfrentar al juicio y me llamaron y me seguían llamando los compañeros de las bases a darme el respaldo y a decirme que donde que yo esté se sabe cuáles son los principios de Mireya Pazmiño y tendré todo el apoyo. Y tengo el apoyo de las bases. De algunos dirigentes no están, porque usted ya, como le acabo de mencionar, ¿no? Algunos dirigentes les gusta estar en estas negociaciones, en llegar a acuerdos con gente que va en contra del pueblo. En su momento, Pachacuti de la provincia de Bolívar, Pacal Runari, apoyaron a Mireya Pazmiño en sus problemas. Sí, o sea, a un inicio sí, les costó. Cuando ocupé el cargo de la presidencia a la Comisión de Régimen Económico, me pidieron que renuncie a ese cargo porque habían los acuerdos y que había que cumplir las palabras. Pero creo que más es la conciencia, ¿no? El trayecto y de ver qué clase de gente iba a ocupar esa comisión. Claro que entonces sí, hubieron algunos ¿Qué inconvenientes. cara tenía Mireya Pazmiño habiendo votado por Ordóñez? Yo no iba a votar por Diego Ordóñez. ¿Cómo iba a quedar mi conciencia votando por una persona que causó mucho daño a los ecuatorianos? Hemos visto en algunos videos, he visto que han pasado cómo han llorado la gente, que eran sus únicos ahorros, de eso vivían, de eso se curaban y pagaban sus medicinas. Y todo eso se llevaron los banqueros. Y recuerde que tuvimos un presidente banquero y con ese presidente banquero muchos de los compañeros dirigentes del movimiento Pachacuti llegaron a acuerdos. Bueno, todos constamos, de hecho, cuando usted mira redes sociales y los medios nacionales, Mireya Pazmiño es invitada a importantes programas a nivel nacional, de hecho es una figura nacional. Leonidas Issa, ¿qué de verdad que le propuso para que usted sea asambleísta nacional de Pachacuti? Bueno, sí, hubieron algunos ofrecimientos, pero igual como ciertos dirigentes también querían ellos ocupar ese cargo, ¿no? Entonces, usted sabe, no. Pero propuesto de Leonidas Issa, ¿no? Claro, pero ahí se manejan de una manera orgánica y hay que diferenciar, ¿no? La CONAIE es la organización social más grande que existe acá en el país y Pachacuti es el brazo político de la CONAIE.
Entonces ellos tienen su Pero coordinador, como que ese brazo es medio... ellos tienen su coordinador y bueno, es muy diferente cómo se maneja. Ellos tienen su democracia comunitaria y todas esas cosas. Ahora, vamos a... mi introducción a esta pregunta tenía que ver con el tema de que Mireya Pazmiño, con este enfrentamiento a la derecha ecuatoriana y denuncias concretas, nada, yo creo que ha sido una de las asambleístas de la provincia de Bolívar que más ha sobresalido en la asamblea en muchos años, ¿no? Podríamos hablar de gente destacada como Gilberto Vaca, que tenía presencia, pero de ahí la provincia de Bolívar se han limitado a tener asambleístas que alzan las manos, que por ahí asoman en cierta declaración, pero mira, pues Niño tuvo el protagonismo muy importante. De hecho, nosotros lo entrevistamos en su gestión muchas veces porque creíamos que estábamos representados por una mujer valiente, porque enfrentarse al poder es duro. Ahora, hay muchas críticas, en cambio, con su gestión a favor de la provincia. Me dicen, claro, sí, Mireya Pazmiño luchó, se fue contra Lazo que nos ha hecho daño, que nos quitó trabajo, que nos subió el combustible, que no hizo nada para que estos temas de los apagones se solucionaran, pero poco o nada hizo en cuanto al tema provincial. Pero eso es desconocimiento. ¿Qué podría decir Mireya Pazmiño de su gestión frente a las necesidades acuciosas que tiene la provincia? Mire, se tocó varias puertas, se habló con varios ministros, se ayudó para que desembolsen el presupuesto para lo que es la unidad educativa Ángel Polibio Chávez y se construyó presupuesto que venía desde el gobierno de Correa, ¿no? No era del gobierno de Moreno ni del gobierno de Lazo. Entonces, pero era un presupuesto que estaba congelado. Y se ayudó hablando con las ministras, fueron los rectores en ese momento y representantes también de la unidad. Lastimosamente no fue el representante de la unidad educativa Pedro Carbo, no llegó y no se pudo hacer ninguna acción. Pero se habló sobre la escuela de Milenio de Chillanes, se fue a hablar con el ministro de Obras Públicas, pero como el gobierno, lo típico, su única acción era: te ofrezco y no te doy nada. Mentiras. El plan de gobierno de Lazo no se cumplió nada. Fue mentiras. Entonces era solamente mentira tras mentira tras mentira. No había cómo llegar a ningún acuerdo. Pero se hizo algunas gestiones. En el presupuesto general del Estado puse para la construcción de la carretera 4 carriles. Tungurahua, Bolívar y Los Ríos. Se tuvo la votación de la mayoría de los asambleístas de la mesa de la Comisión de Régimen Económico. Luego pasó al Pleno y se tuvo la mayoría, todos los votos. Fue aprobado creo que con 135 votos el presupuesto en lo que estaba este proyecto grande, ¿no? Que iba a traer la reactivación económica en la provincia. Pero el presidente lo vetó. Y pasó el presupuesto como él lo hizo desde un inicio, ¿no? No había ningún apoyo del presidente. No quería inversión pública. Lo único que quería es favorecer a sus amigos banqueros, porque vimos que las grandes utilidades que se dio es de la banca privada, más no de ninguna otra institución ni del sector empresarial. ¿Cómo se puede usted llegar a acuerdos con un gobierno mentiroso, con un gobierno que no le importaba para nada el pueblo ecuatoriano, más aún su reactivación económica? No se podía, Germán. Y en la Comisión de Régimen Económico se sacaban los informes y yo sí denuncié todos los informes, todo lo que estaba mal hecho, todas esas nefastas leyes que nos querían imponer. Yo voté en contra, pedí los archivos de esos proyectos de ley. Y también denuncié en los informes cómo estaba distribuido el presupuesto general del Estado. Por eso Mireya Pazmiño fue la piedra en el zapato de Lazo. Fue un estorbo. Tuve muchas amenazas de muertes. No se puede llegar a acuerdos con esta clase de gobiernos neoliberales. Pero si viene un gobierno que esté acorde al sentir de los ecuatorianos, que sean empáticos con lo que estamos viviendo, que sean empáticos con la provincia de Bolívar, la pobreza que existe acá en la provincia de Bolívar. Creo que no solamente Mireya Pazmiño, todas las autoridades debemos llegar a una unidad y llegar a un acuerdo para alzar la voz por la provincia. Ahora, asambleísta, vamos a la segunda parte de lo interesante de esta entrevista, es cómo es que nació esta idea o cómo se concretó
la candidatura de Mireya Pazmiño con la Revolución Ciudadana y el presidente Correa. Pero esto, permítame, vamos a hacer una pausa. Regresamos luego del corte comercial y la respuesta luego de los comerciales. Inicio del espacio publicitario. Tu información tiene recompensa. Si tienes algún dato sobre los causantes de los incendios forestales, denúncialos. Llama al 131 o al 1-800-3354-86. Uniendo esfuerzos para combatir los delitos ambientales. Ecuador, uniendo esfuerzos. Autorización número 337, CNE, Elecciones Generales 2025. ¿Sabías que en la cooperativa Juan Pío de Mora ofrecemos una amplia gama de servicios para facilitar tu vida? En nuestras agencias puedes realizar pagos y cobros del Bono de Desarrollo Humano, Pago de tarjetas de crédito, pago de servicios básicos, matriculación vehicular y planillas del IES, SRI y RICE. Además te ofrecemos servicios de giros, pagos de operadoras telefónicas y pagos de catálogos de productos de belleza. Y eso no es todo. También contamos con transferencias interbancarias y servicio de envío de dinero a través de Delgado Travel y MoneyGram. Visítanos en cualquiera de nuestras 13 agencias a nivel nacional y descubre cómo la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan Pío de Mora puede hacer tu vida más fácil. Encuéntranos en San Miguel de Bolívar, calle Pichincha y Bolívar esquina. Cooperativa Juan Pío de Mora, creemos en ti y te ayudamos a crecer. Doctor Pedro Pablo Lucio, gerente general. Marlo Guerrero, presidente. Fin del espacio publicitario. Son las 19:30. Estamos en esta importante entrevista con abogada, ¿no? ¿O doctora? Abogada. Abogada Mireya Pazmiño. Pero Mireya está bien, Germán, por bueno, favor. Me gusta mi nombre. Ya. Bueno, Mireya. Entonces, aquí vamos con la segunda parte de la entrevista. ¿Cómo surgió? Porque, como le decía en la primera parte de la entrevista, a Mireya Pazmiño, bueno, si es que hay que acusar, porque no es un delito, es de correísta, si no ya estuviéramos presos. Le acusaban, a Leonidas Díaz también lo han acusado de estar a favor de los postulados de Rafael Correa, que ese yo creo que sería la explicación, más no correístas. ¿Cómo se da su candidatura en la Revolución Ciudadana? ¿Usted conocía, era amigo del presidente, tenía relación con alguno de los miembros del movimiento? Dentro de la Asamblea Nacional se conversaba y se llegaba a acuerdos con algunos líderes políticos, líderes representantes de algunos partidos políticos para poder llegar a ser mayoría y no dejar pasar algunas leyes o aprobar algunos proyectos de ley. En ese sentido también, luego de que vino la muerte cruzada en la Asamblea Nacional, se tuvo varios ofrecimientos para el periodo de transición o el periodo complementario, se podría decir, en el periodo de la Asamblea. Tuve varias invitaciones a conformar parte de algunos partidos y movimientos políticos, pero no acepté por el momento. Tenía, como le dije, varias amenazas, persecuciones y todo lo demás. En ese sentido, en este nuevo proceso democrático electoral, tuve la invitación del compañero Rafael Correa para formar parte de la Revolución Ciudadana acá en la provincia de Bolívar, y yo acepté. Está la Revolución Ciudadana ligada a mis principios, en favor de los más pobres, en favor de los que necesitan, no al neoliberalismo, no al abuso de poder, no a la indolencia que tienen ciertos partidos o ciertas ideologías con los ecuatorianos. En ese sentido, me tiene acá Germán participando del proyecto político de la Revolución Ciudadana, bajo la coordinación y el acompañamiento de las bases de la revolución en la provincia de Bolívar. ¿Cómo encontró la casa, Mireya? He estado conociendo a varios líderes del movimiento, he recorrido la provincia de Bolívar, he conocido a muchos compañeros que han sido de la Revolución Ciudadana y caminando, unificando a la familia como una madre, se podría decir. ¿Usted está como invitada o piensa ser afiliada? ¿Es movimiento o es partido revolucionario? Movimiento. Movimiento. ¿Va a ser
parte de la estructura de Alianza País. Me gustaría. De la Revolución Ciudadana, perdón. Me gustaría, si va acorde a mis principios, si no se van en contra del pueblo, de las necesidades que ahora están pasando el pueblo, me gustaría quedarme acá, hacer mi casa en la Revolución Ciudadana. Pero todavía eso no se ha dado. Estoy acá, estoy en la Revolución Ciudadana. Participando, así que pero véame como una revolucionaria, Germán. En principios ideológicos. Y que voy a defender el proyecto político acá en la provincia de Bolívar y a nivel nacional. Ahora, la Revolución Ciudadana tiene un grave problema en la provincia de Bolívar, yo ya lo he dicho varias veces, y es que falta un liderazgo fuerte que se ponga al frente del proceso en la provincia de Bolívar. De hecho, lo que acabó de suceder hace varios meses nomás, invitaron a un asambleísta sanmigueleño, a un personaje sanmigueleño, y ni bien hubo la posibilidad, ahora está del otro lado del lago, del río, y ese miedo no hay con Mireya Pazmiño. Mire, Mireya Pazmiño, lo que se compromete, y me he comprometido con la Revolución Ciudadana y con el pueblo bolivarense, es a no mentirles, a trabajar duro y a no traicionarles. Conmigo no va las traiciones. Creo que muchos han hecho como tratar de normalizar la traición, y la traición nos ha traído caos. Por eso estamos como estamos. Mire la traición que se dio con Moreno y lo que ha pasado con el país. Permitió que el neoliberalismo acabe con la institucionalidad, destroce todo el Estado ecuatoriano, destroce la justicia. La justicia está podrida. Y lo mismo va a pasar si nosotros normalizamos eso. Hay que ponernos a trabajar en un proyecto de ley al Código de la Democracia para que los movimientos y los partidos políticos puedan sancionar esta clase de traiciones. Uh-huh. Con motivos, ¿no? Motivadamente. Pero deben sancionar esta clase de traiciones. Y hay que buscar eso, hay que seguir con los diálogos y ver cómo se puede llevar un proyecto de ley para que no exista más esta clase de traiciones que dañan la figura, y no solamente la figura de un proyecto político, sino también a las personas, a la comunidad, al pueblo, a la provincia, al Ecuador entero. Ahora, Ernesto Pazmiño se sabía que iba de candidato a cabo la semana pasada de declinar su candidatura, y en alusión directa al asambleísta Bosques decía: en las próximas elecciones no votes por aquellos que dieron camisetazos. Y todos sabemos que Ernesto Pazmiño fue asesor de Bosques, y una vez que tomó esa decisión, Ernesto Pazmiño salió de su despacho como asesor, pero cuando renunció a su candidatura dijo esto. Pero mucha gente le quiso dar el doble sentido. Mireya Pazmiño dio un camisetazo a Pachacutic. En ningún momento. Yo le dije que acepté ser candidata en el movimiento Pachacutic por sus principios, unos principios que van en favor del pueblo, no al neoliberalismo, en favor de la naturaleza, de la lucha social, de la justicia social. Pero ciertos dirigentes han traicionado esos principios y me han expulsado varias veces, y ahora me dan la oportunidad acá en la Revolución Ciudadana, pero va acorde a mis principios. ¿Usted conocía a mis principios. ¿Usted conocía a Rafael Correa? No, yo no le conocía. Habló. No le conocía al presidente. Tuve en una ocasión la oportunidad de conversar con él, pero no. Pero no recientemente. Así es, recientemente. Pero nada más. Pero en cambio, la Revolución Ciudadana, el proyecto político va acorde con mis principios, uh-huh, a lo que se vino trabajando y luchando en la Asamblea Nacional. ¿Cómo fue la propuesta para que usted participe? ¿Usted buscó? ¿Le buscaron? No, me buscaron, me pidieron algunas veces para que les acompañe acá en la provincia de Bolívar. Uh-huh. Entonces, ya su afiliación política, se podría decir que hoy usted toma la batuta. Esperemos que las cosas le vayan bien. Eso, a quienes profesamos la ideología, estamos convencidos de que el liderazgo de Mireya Pazmiño será fuerte, logre unificar a toda la familia, porque esta es una bandada de movimientos colectivos y por todas, pero no hay un líder fuerte que logre
que logre consolidar y unificar toda esa fuerza que tiene la Revolución Ciudadana en la provincia de Bolívar, nada más que no ha habido... La primera fuerza acá en la provincia de Bolívar, del proyecto político y del movimiento de la Revolución Ciudadana. Ahora, Mireya, el tema de... Usted tiene que arreglar un poco la casa, ¿no? Si bien hay mucha gente que respalda al presidente Correa en nuestra provincia, pero si unimos los que no están con Correa y los que están con Correa, hay más gente de la provincia de Bolívar que no vota por Correa. Eso es evidente, en las elecciones se ha dicho. Y usted ha hecho un diagnóstico ahora de qué es lo que pasa en la provincia de Bolívar, que somos como que la diferencia de la tendencia nacional, especialmente en la costa, y Bolívar se relaciona más con Guayas, con Los Ríos, con Manabí, con Esmeraldas, que con la sierra por nuestra ubicación. Mire, ¿cuál es el propósito que tienen estos últimos gobiernos acá en el Ecuador? Dividir. Divide y triunfarás y harás lo que te da la gana en el país. Y hemos visto, y los ecuatorianos han sido los que han sufrido de todo esa división que han causado estos últimos gobiernos en los ecuatorianos, instaurando este relato, ¿no?, del correísmo y del anticorreísmo. Si no le cae bien o usted denuncia algún acto de corrupción de los gobiernos, usted ya es correísta, y piensan que con esa palabra le van a callar, y eso es lo que han instaurado. Y muchos de los ecuatorianos también es como que han llegado a tener miedo a esa palabra, pero es porque han instaurado ese relato estos gobiernos que han querido dividir y que han querido después que les deje gobernar y hacer lo que les da la gana en el Ecuador, irse contra nosotros, destrozar todo lo que es el Estado ecuatoriano, que el Estado no se encargue de brindarnos salud, de brindarnos educación, de brindarnos seguridad. Mire cómo dejaron y permitieron para que venga la inseguridad al Ecuador, para tenernos en el caos, asustados, con miedos, incluso sin esperanza. Y luego vienen con estas palabras del correísmo y del anticorreísmo, y que el correísmo es malo y que el anticorreísmo es del Salvador. No es así, compañeros. Ya la experiencia lo no ha es hecho, así. ¿No? Ya lo hemos vivido, y en la Asamblea Nacional es otra cosa, y cómo se maneja el Estado ecuatoriano es otra cosa. Lo que sí debemos defender son proyectos políticos. Y ahora las grandes necesidades que estamos sufriendo los ecuatorianos: no tenemos luz y estamos con muertes violentas todos los días, sin poder salir de nuestras casas. Sin trabajo. Y con una migración muy alta. La provincia de Bolívar es la primera provincia más pobre del Ecuador, la más pobre. ¿Sabe cuánto es en recaudación que sacan de acá de la provincia de Bolívar? 0,1%, Germán. ¿Del presupuesto? Significa que somos pobres del presupuesto general del Estado. No hay plata, no existe plata acá en la provincia de Bolívar, abandonada. ¿Y por qué? Porque nos instauraron ese relato del correísmo y del anticorreísmo. Ahora tenemos que dejar a un lado eso y debemos apostarlo a proyectos políticos. Y tenemos también de regresar a ver cuáles son los errores que se cometieron y cuáles son los aciertos y cuáles son las propuestas que nos dan y qué clase de candidatos nos hacen esas propuestas. Ya tuvimos la propuesta de lo que venía de Lazo, ¿no? Y no se cumplió absolutamente nada. La propuesta de Moreno, que no hizo absolutamente nada, destrozar institucionalidades, destrozar al país. Ya vimos, estamos viviendo la propuesta de Noboa. Nos hizo unas propuestas y todas se ha ido en contra. Nos han mentido en todo, que no iba a haber más apagones, y que es lo que estamos viviendo ahora los ecuatorianos. Incluso yo leí un artículo que hasta en algunas provincias van a tener hasta 24 horas sin luz. Estamos retrocediendo, Germán. ¿Y vamos a votar por esos candidatos? ¿Vamos a votar por esas propuestas? Reflexionemos y tengamos esperanza y apostemos a lo que ya fue y lo que vendrá. Porque ahora las grandes necesidades de los ecuatorianos es que no tenemos que comer, no tenemos trabajo, nos están matando. Nuestros hijos no tienen educación, no tienen escuela, no tienen colegio, no tienen universidades. ¿Quién nos va a dar el presupuesto para que el Estado ecuatoriano se haga cargo de la base social, de estos derechos básicos que tenemos los ecuatorianos?
Somos el primer país en Latinoamérica con índices de violencia, con muertes diarias, muertes que rebasan las estadísticas normales. Y somos el único país que en vez de crecer económicamente hemos retrocedido. Tenemos ahora el 2.2% del PIB que hemos retrocedido en la economía. ¿Por qué? A un país que está pobre, que no puede salir a trabajar, que no hay trabajo y que está huyendo del Ecuador, ¿le aumentan el IVA? ¿Usted piensa que eso sea una buena política para que crezca la economía del caso? ¿Le quitan el subsidio a los combustibles para que suba todo en el Ecuador y no haya una reactivación económica, que se endeudan en 45 mil millones de dólares y que no hay una sola obra pública ni una sola inversión del Estado para que se pueda recuperar ese dinero? A eso le vamos a apostar. Tenemos que pensar, reflexionar y con esperanza apostarle a una mujer valiente que está haciendo sus propuestas y que sabemos que las va a cumplir, que eso es lo que debemos apostar, por quien nos vaya a cumplir lo que nos ofrezca. Y no nos vengan a mentir. Y las mujeres al poder. Es tiempo de mujeres, Germán, es tiempo de mujeres. Hablando de mujeres, ¿qué le pasó a la presidencia hoy? El día de ayer se posicionó Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta, la primera presidenta en México. Se le ve una mujer muy humanista, trabajadora, inteligente, y le deseamos todo lo mejor del mundo, todo el apoyo desde acá, desde mi espacio, Mireya Pazmiño. Admiro a todas las mujeres que llegan al poder, que hacen política, porque nos debemos debatir contra el mundo entero, en un mundo machista, en un mundo con un sistema que no quiere que las mujeres gobiernen. A pesar de eso, Claudia está como presidenta, y mis felicitaciones y mi admiración también. Ayer se y ahora tenemos presidenta. También ahora una candidata mujer a la presidencia. Así es. Se ve que es tiempo de mujeres. Las mujeres ya es hora de que hagan política. Muy bien, Mireya, muchas gracias por aceptar la invitación. Y le quiero dejar en su mensaje final a quienes son adherentes y comparten la ideología del presidente Correa, y obviamente a los votantes. Todavía no le invitamos a preguntarle de sus propuestas de campaña, porque todavía no entramos en ese punto, pero yo creo que hablar con una mujer inteligente como es usted es un placer, ¿no? Y no retrotraernos a cosas locales, caseras, sino más bien hablar de política nacional aquí en la provincia, y una mujer, como siempre lo he dicho, no sé si usted escucha la radio, pero Mireya Pazmiño a mí me ha sorprendido con su participación, o sea, tener los pantalones, si así puedo decir, o las faldas, de enfrentarse a un gobierno represivo, donde hay muchas denuncias de violaciones de los derechos humanos, y que sea de la provincia, es un gran mérito que yo creo que se tiene que reconocer. Así que, Mireya, muchas gracias por estar con nosotros. Su mensaje final. A usted, Germán, muchas gracias, y hago un llamado a toda la provincia de Bolívar, a las mujeres, a los hombres, trabajadores del campo, de la ciudad. Somos hermanos, somos compatriotas. Unámonos y saquemos adelante este proyecto político de la revolución ciudadana. Estamos nosotros comprometidos con la gente, comprometidos con los más pobres, con los que no tienen. Tratemos de recuperar la patria, tratemos de recuperar nuestra provincia. Llamemos a la unidad. Podemos llegar a acuerdos en favor de nuestros hermanos bolivarenses. La esperanza debe todavía existir en nuestros corazones. No dejemos convencernos por relatos que nos quieren dividir, por mentiras, por engaños. Tengamos conciencia de lo que se viene y lo que vamos a dejar, ese futuro para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, en nuestros hogares y en nuestro país. Nada más, Germán, un llamado a la unidad a todos. Muchas gracias. Y es tiempo de mujeres, ¿no? Así es. Con ustedes estuvo la ex asambleísta por la provincia de Bolívar, Mireya Pazmiño, y hoy, ya se podría decir, candidata asambleísta por la Revolución Ciudadana de la provincia de Bolívar.